Bienvenidas y bienvenidos a Cancionero Nacional de la Desigualdad, un viaje por las canciones que han puesto en palabras y en ritmo las injusticias de Colombia. ¿Cuál es el primer nombre que se le viene a la cabeza cuando yo le menciono la palabra cumbia? Bueno, yo creo que, aunque es muy difícil, pensaría como en los gaiteros de San Jacinto o el Frente Cumbiero o algo así como más, no sé, Felipe Orjuela, ¿sabe? Como esas exploraciones actuales de la cumbia mezclada con otros sonidos un poco más electrónicos y así. Yo creo que esos son los primeros. Y también y sin duda, no sé, a seres como Celso Piña, el rebelde del acordeón, o Andrés Landero. Andrés Landero, totalmente. Yo pues me voy a quedar ahí en ese último nombre que usted menciona, pues porque Andrés Landero es una institución de la cumbia y yo diría que el rey o de los reyes de la cumbia sabanera, Claro. que no sé si mucha gente sabe, pero es un estilo de cumbia muy propio de la región Caribe, muy específico, sobre todo en los Montes de María, San Jacinto y pues las zonas aledañas. Es como una cumbia más acompasada, como más cadenciosa, más acordeonera también un poco, como más para mover la cadera lentico, diría yo. Sí, total, como para la reflexión más que para la diversión y el baile. Sí. La he sentido yo también como más por ahí. Bueno, y hablando pues del landero y de la cumbia sabanera, ¿usted sabía que existe, como yo creo que se podría llamar, un movimiento musical que se llama el landerismo de corazón? Yo di con ese concepto hace un par de años que fui a una fiesta como de parche de sonideros mexicanos de Monterrey, que pues los sonideros son como esta gente obsesionada pues con la cumbia colombiana, que La tiene salsa con también. la salsa, ajá, son como de Como salsa los y cumbia DJs sobre de todo. vieja data, pues. Exacto. Que tienen pues una colección muy vasta de música en vinilos y que sí tienen como una obsesión muy especial con las colombias, que son como cumbias colombianas. Yo recuerdo esa película que habla de los Ya no colombias. estoy aquí, creo. Sí, divina. Como de Exacto. cumbias rebajadas colombianas en México. Exacto, y ahí muestran muchas colonias de Monterrey y de, pues de barrios populares, en donde hay como esta obsesión con la cumbia colombiana, y de esa obsesión con la cumbia colombiana, pues viene el landerismo, porque en esa cultura sonidera, pues landero es como uno de El los rey, reyes pues. máximos, ajá. Wow. No sé si el más, pero sí como de los más, y pues de ahí surge este movimiento landerista, y en esta fiesta me acuerdo que había uno de los DJs tenía una chaqueta que tenía como Parches de Andrés bordado, Lander. no, Wow, bordado, Calla. así que decía como landerismo, Wow. o como con bordados de Jason Landero, que pues es el Sí, hijo sí. de Landero. Mejor dicho, landeristas de corazón. Yo también creo que me considero una landerista de corazón. Yo creo que después de este capítulo seguramente muchos también serán Ojalá. landeristas de corazón. Lo que pasa es que, o sea, desde este lado del país y generalmente no se le tiene muy presente al landero más allá pues del círculo alternativo musical en el que pues nos movemos y los temas así como que la gente tiene en la cabeza, que yo creo que seguramente ni saben cómo se llaman, pero los han escuchado alguna vez, son por ejemplo La Pava Congona, Claro. o Noemí o Bailando Cumbia. Pero hay una canción que toca las fibras de mi corazón, que está interpretada precisamente por Landero, que seguramente conocen todos estos sonideros landeristas, pero que no tenemos muy presente, y es Cuando lo negro sea bello. ¿Usted la ha escuchado? Yo amo esa canción. O sea, yo creo que como hace unos años que empecé mi inmersión muy dura de escuchar a Landero así a profundidad, me acuerdo que la primera vez que yo escuché esa canción se me puso la piel de gallina, porque siento que logra hacer una canción muy hermosa y muy desgarradora y también sencilla a la vez. Yo diría que es como uno de los himnos negros de este país, y ahí le boto el dato. La composición es pues de Adolfo Pacheco, de hecho no es de Andrés Landero, sino que Landero
interpreta muchas de las composiciones de Adolfo Pacheco y se vuelven como este dúo de la cumbia sabanera en la zona. Claro, y esta canción, de hecho, y ya que menciona que pues no es de autoría de Landero, yo recuerdo también que la primera vez que la escuché en vivo fue el año pasado con Carmelo Torres. ¡Ay, brutal! Y Los Toscos. Y me acuerdo mucho que hice una publicación y decía como uno nunca se olvida de la primera vez que escuchó Cuando lo negro sea bello en vivo, ni tampoco de la primera vez que escuchó Cuando lo negro sea bello, precisamente como por todo ese sentimiento que carga. Pues precisamente Cuando lo negro sea bello es la canción de este tercer episodio del Cancionero Nacional de la Desigualdad. Vamos a usar esta cumbia como excusa para hablar pues de discriminación racial, de cómo Adolfo Pacheco empieza a señalar este tema hace muchas décadas y que lastimosamente pues es una situación que pues estamos viviendo aún el día de hoy en Colombia. José coge tu machete que sigue el niño del pueblo, se burló de María. Su cadera, su cachete, le crece en su pecho, brilla como una vela prendida. Bueno, empecemos hablando de el compositor original de esta canción, que es Adolfo Pacheco. Él nace en los años 40 en San Jacinto, Bolívar. Es hijo de Miguel Pacheco y Mercedes Anillo. Y ella fue la que le puso a Adolfo porque en ese momento ese nombre se escuchaba todo el rato, adivine por quién, en los 40. Pues, ese dato yo lo había escuchado, pero yo no sabía que estaba confirmado, pues pensé que era como más un chisme que cualquier cosa, pero pues seguramente Adolf Hitler. Sí, era por Adolf Hitler. Y 82 años después, nuestro Adolfo Pacheco, murió en un triste accidente de tránsito hace poquito, a inicios de 2023. Muy Caribe colombiano core, que le ha pasado a muchos. De hecho, Landero también tuvo un accidente, claro, que luego murió varios meses después, pero también tuvo un accidente. Tenemos a Khaled Morales, y a muchos ahí. Un montón. Bueno, este compositor le decían el Mochuelo, porque es el compositor de ese famoso tema, o también el Gallo Fino, y se interesó desde muy pelado por la música, inspirado principalmente porque su abuelo Laureano tocaba el tambor y la gaita. Debo decir que desde muy bebé se destacó, o sea, era muy talentoso desde muy chiquito y tocaba varios instrumentos, pero su papá Miguel no estaba para nada a favor de que él se siguiera metiendo en este de la música porque le parecía que era una vagabundería total. Aunque a inicios de su vida empezó a hacer música, él se desvió de su destino un rato y se fue a Bogotá a estudiar ingeniería civil en la Universidad Javeriana, pero la falta de plata lo hizo devolverse a San Jacinto y empezar pues una nueva vida como profesor en su tierra. Y ahí es interesante ver cómo la desigualdad empieza a aparecer desde ese primer momento, ¿no? El hecho de irse del lugar del que uno es porque, comillas, la buena educación está fuera y toda la vaina, pues ya dice mucho, ¿no? Sí, como eso de ir a la capital a buscar una mejor vida, educarse, etcétera. Al volver a la casa, entonces, supongo que se reconectó con la música, ¿no? O si no, ¿cómo lo conoceríamos? ¿Cómo fue ahí? Pues tiene razón, o sea, fue ahí mismo que volvió a hacer música. Tenía como una doble vida, hacía música y era profesor al mismo tiempo. De hecho, ya para esa época, pues Adolfo Pacheco ya tenía varias composiciones y empezó a tocarlas en un conjunto en el cual ya se encontraba Andrés Landero, y ahí empezaron a volverse una super dupla de la cumbia sabanera. Entonces lo que hacían era salir a caseríos en pueblos cercanos a tocar ese estilo de cumbia. Así de a poquitos el nombre de Adolfo Pacheco pues se fue haciendo cada vez más reconocido como un artista buenísimo de los Montes de María, de los alrededores, y desde ahí pues empezó a distanciarse de músicas, diría yo, como más oficiales, como el vallenato, pues para hacer otro tipo de composiciones que eran mucho más de sus tierras. Yo no sabía muy bien este cuento y para eso hablamos con el multiinstrumentista bogotano Felipe Orjuela, que toda su carrera ha estado muy cercano a la cumbia colombiana y ha estado muy cercano también a Andrés Landero. La cumbia sabanera tiene, y sobre todo la música sabanera, que son la música de acordeón, la cumbia, el porro, el paseadito, el chandé, el fandango. Tiene un tema muy interesante y es que en la división que hizo el festival y que hizo la Casica, cuando se hace el Festival Vallenato, pues se define qué es vallenato y políticamente se excluye geográficamente a estas músicas, ¿no? Los festivales grandes de música de acordeón, como va a ser el Festival Vallenato, es de merengue, son, paseo y puya, y dejan por afuera
todo un ritmo sabanero, todo un tipo de toda una cantidad de ritmos sabaneros como son la cumbia, el porro, el fandango, el paseadito, y los excluyen porque no son del valle, no son natos del valle. Y por eso tanto el raye de Adolfo Pacheco con la hamaca grande, luego cuando se las regala en síntoma de hagamos paz, ¿no? Como por favor llevaría al valle una hamaca grande en donde el pueblo meciéndose en ella cante, y eso es como eso es un mensaje como de oiga, no nos trate tan duro y somos la misma vaina y no nos intente olvidar. Y es que eso sí, nadie en este país puede negar el talento de composición de Pacheco y sobre todo como lo versátil que podía llegar a ser, porque compuso más de 220 sencillos de muchos géneros, cumbias, vallenatos, porros, merengues y hasta bolero. Pues Sara, resulta que haciendo la investigación para este episodio me encontré un artículo del periodista Jimmy Cuadros que publicó hace unos años en Radio Nacional. Ahí cuenta cómo Pacheco, que venía de una familia conservadora, sobre todo por el lado de su papá Miguel, el mismo al que le parecía una sinvergüencería hacer música, él se empezó a acercar mucho más a la izquierda cuando vivió en Bogotá. Ahí empezó a sentirse más cercano como a esa postura y a participar de diferentes manifestaciones pues propias de esa época. Y don Miguel se dio cuenta de esto y como castigo le dejó de dar plata para comer, o sea, le dejó de dar la mesada. Claro. Y ahí Pacheco empezó a meterse a restaurantes sin pagar, pues porque no tenía con qué comer literalmente. Y en una de esas, mientras estaba encerrada en el baño, pues como haciendo conejo después de almorzar, escuchó que alguien le decía negro malparí. Imagínense cómo quedó él después de que le dijeron eso. No, pues yo no me lo imagino. Me parece un episodio muy fuerte de discriminación racial que le estalló en toda la cara a Pacheco y para haberlo contado en esa entrevista que menciona, debió haberlo marcado como pocos. Claro, o sea, es que imagínese usted venir de una región como los Montes de María, que ahí se localiza San Jacinto, donde según cifras del DANE 2018, más del 27% de las personas se identifican como afrodescendientes. Eso comparado con Bogotá, donde menos del 2% de personas se reconocen como tal. Wow, y que en su momento debieron ser muchísimas menos. Exacto. En el momento en el que vino Pacheco. O sea, llegar a un lugar en donde lo discriminen por su color de piel, algo que no le había pasado, y que esos episodios lo hagan enterarse de conceptos como la discriminación racial, ¿no? Que quizá él nunca había escuchado qué era eso, ¿no? Y esto lo define la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial como distinguir o excluir o restringir o una preferencia basada en motivos de raza, de color, de linaje o de origen étnico que busque afectar el reconocimiento en condiciones de igualdad, derechos humanos y libertades fundamentales. Tal cual lo que le pasó a Pacheco, gente que buscó discriminarlo y hacerlo sentir menos que el resto de la población, llamándolo justamente como lo llamaron. Exacto. Como que en vez de decirle, no sé, ladrón porque se robó el almuerzo o rata. Exacto, en vez de todo eso, lo llamaron pues como lo llamaron, ¿no? Muchas personas que nos escuchan dirían, ay, bueno, pues eso pasó ahí y quedó ahí, pues fue como un episodio aislado y que probablemente Pacheco pudo seguir adelante con su vida. Pero déjenme decirles a quienes nos escuchan que no es así y que no son episodios aislados. De hecho, según organizaciones como De Justicia y Oxfam Colombia, esa discriminación racial se mezcla con escenarios como la desigualdad en la riqueza o la desigualdad de género para seguir ahondando brechas de desigualdad social que ya existen y para seguir limitando pues, las oportunidades de millones de personas afrodescendientes acá en Colombia y en el mundo, ¿no? Esto de hecho nos lo explica mejor Holger Salgado, que es un periodista y antropólogo experto en pensamiento afro y decolonial, con quien pudimos hablar un ratico. Yo siento que la desigualdad en la población negra se expresa en muchos sentidos, pero yo voy a apuntar a varios. El primero, la desigualdad en cuanto a las condiciones materiales de subsistencia e incluso a las condiciones postmateriales de las personas. ¿A qué me refiero? Las personas negras normalmente no tienen condiciones de subsistencia material en los territorios donde viven, ¿no? Mi familia en Tumaco, les pongo un ejemplo, tiene agua una vez a la semana.
una vez a la semana agua que no es potable, un tema tan sencillo como el acueducto. O ver que muchos familiares que viven en el pueblo se han muerto porque el hospital no tiene ni siquiera necesariamente instalaciones, sino profesionales de calidad que pueden identificar enfermedades. Muchas veces la gente, por ejemplo, la gente tiene un infarto y le mandan una acetaminofén. Yo siento que el resolver las condiciones materiales, pero como no hemos resuelto nuestras condiciones materiales, pues tampoco vamos a resolver nuestras condiciones postmateriales, como pensar en el disfrute, en las vacaciones, en salir, en conocer el mundo, como que hay una deuda en frente a eso. Tu destino, María, como tu piel y la mía. Tu destino, María, como tu piel y la mía. Ahí lo explica Holger de una manera muy clara, ¿no? Pero aparte de eso que él menciona, yo quería contarle que pues hay muchos tipos de discriminación racial que quizá la gente que nos escucha no conoce. Cuéntemelos porque quizá yo tampoco los conozco todos. Esto que le voy a contar está basado en una división que hace Oxfam, que afirma que hay al menos 4 tipos de discriminación racial, aunque debo decir que todas estas formas de discriminación pues afectan la vida de las personas discriminadas por su raza de forma individual o colectiva. Las que cataloga Oxfam específicamente son la discriminación estructural, que no siempre se percibe o se perciben como actos de discriminación explícitos y por eso los naturalizamos, aunque tiene los efectos más estructurales, como no poder acceder al crédito para una casa, por ejemplo, o que no te contraten en un trabajo por tu color de piel. O sea, cosas que pasan en el día a día y que tenemos ya como tan normalizadas, entre comillas, que terminan decantando en cosas más graves, pues como las que decía ahorita. Luego está la institucional, cuando hay políticas en instituciones públicas o privadas que tratan de manera desigual a personas según su color de piel. Por ejemplo, el perfilamiento racial que la policía tiene a la hora de requisar o este caso que nos contó también Holger. Y les voy a poner el ejemplo de un caso en el que estoy trabajando, que es el caso de Andrea Burgos, que es un caso de una influencer trans, la influencer trans más conocida, Buenaventura, que fue sindicada de porte de armas y que además es un caso que tiene una cantidad de irregularidades que le permite a uno entender por qué hay un problema en la justicia. Primero, no tenemos acceso a defensores públicos. La gente negra es pobre. En Colombia la gente negra, no en su mayoría, pero viven en condición de pobreza. No tenemos acceso a abogados que nos permitan luchar frente a un sistema judicial que está ensañado en mandarnos a la cárcel. Además, estamos en territorios altamente militarizados, que hace que haya unas condiciones de persecución, de supervigilancia, que hacen que sea más sencillo generar estrategias de populismo punitivo, donde se persiguen a las personas negras, se llevan a las cárceles y se engrosan el problema, se olvidan de ese problema. Bueno, y aparte de la institucional, existe también una a la que se le llama interiorizada, que es cuando las mismas personas afectadas interiorizan esos estereotipos, se los creen, mejor dicho, y su autoestima se ve entonces pues muy afectada por eso. Y también la interpersonal, que es la del trato diario en el día a día en la sociedad y que fue la que vivió Adolfo Pacheco en el baño de ese restaurante hace muchas décadas. Aunque debo decir que tanto la interpersonal como el resto de clasificaciones que hace Oxfam se conectan en la vida de las personas racializadas y operan de manera simultánea. Sobre todo, ese actuar en conjunto profundiza la desigualdad económica, que es la que tenemos sobre todo presente al hablar de desigualdad para las personas negras y por ende para todas las otras dimensiones de su vida. Sí, yo siento que todas las que usted menciona pues operan de manera conjunta, ¿sí? La discriminación interpersonal, la institucional, la interiorizada, o sea, hace parte como de ese racismo estructural que llamamos y que de muchas maneras probablemente, o sea, solo sabemos un ejemplo, pero quizá todas ese tipo de discriminación racial las vivió Pacheco y precisamente fue todo ese racismo estructural lo que cambió al artista.
Uno diría que eso fue un hecho aislado, pero definitivamente no. O sea, ahí Adolfo Pacheco entendió lo que era el racismo y este episodio particular lo hizo averiguar quiénes eran sus antepasados. Y ahí, según el periodista Jimmy Cuadros, Pacheco descubrió que descendía precisamente de una mujer negra esclavizada y de un señor de Ocaña. De ahí venían sus orígenes, ¿no? Vea cómo es la vida. Luego de eso que vivió y de esa búsqueda, empezó a escribir varias canciones acerca de lo que significaba ser negro en este país, de la raza negra, de la esclavitud, que de ahí pues venía pues una de sus ancestras, y ahí dentro de esas canciones estaba Cuando lo negro sea bello. Tu destino, María, como tu piel y la mía. Tu destino, María, como tu piel y la mía. Y entrando en materia musical, pues con la canción, que es un gran estandarte de la cumbia sabanera con acordeón, como lo hemos venido mencionando, y que tiene un ritmo más cadencioso propio de esa región, vale mucho la pena resaltar ahora sí la sensación de esa voz enérgica y fuerte, pero también capaz de sonar como un lamento campesino. Eso es muy propio del landero, o sea, como que está el sonido de la típica cumbia sabanera, pero la voz del landero como que se vuelve eso, como un lamento muy profundo, pero al tiempo como una cosa muy bailable. Y yo pienso que lo loco que sucede con Cuando lo negro sea bello es que landero logra como aterrizar esa vibra de denuncia, como de himno de denuncia, que es un clamor del pueblo negro, que señala pues de una manera poética, como lo hace Pacheco, poética y dura al mismo tiempo, ¿no? Las violencias que se han sufrido. Claro, como tiene también esa capacidad de politizar poéticamente y radicalmente una cumbia en ese momento. Claro, y que pensemos que es una época de hace muchos años, ¿no? O sea, es una cumbia política radical en una época en donde eso no era lo común. Exacto, totalmente. Ahí creo que entonces tenemos que empezar a hablar ya de lleno de la letra, sí, que es corta pero contundente y en la que se narra la historia de María, que es una joven negra que queda embarazada producto de, al parecer, una violación por parte de un hombre blanco. José coge machete que tiene el niño del pueblo, se burló de María. Su cadera, su cachete, le crece en su pecho, brilla como una vela prendía. Y a la que al parecer José, el papá de María, no bastándole con lo que ya le pasó, va a obligarlo a casarse con ella, porque si no, pues se lo lleva el demonio. La toma por matrimonio, aunque descienda de rey, y yo le aplico mi ley, José lo lleva el demonio. Y luego remata con un verso que yo creo que termina de confirmar esa visión que usted dice, pues de que fue producto de violencia sexual, y que también pienso que es uno de los versos más fuertes de la canción. Consuélate, niña mía, con el ejemplo de Dios, y sueña que te pasó como a la Virgen María. Y sueña que te pasó como a la Virgen María. Una locura me parece a mí, en verdad, poder dejar en palabras poéticas, además, plasmada casi que toda una relación de desigualdad, opresión y violación de derechos entre un hombre blanco y una mujer negra ultrajada sexualmente, que además es obligada a casarse con el hombre que la violó. Sobre todo me impresiona esa habilidad de Pacheco de lograr retratar en la época y en tan pocas líneas un escenario de tal desigualdad que da cuenta, lo que usted decía, esa relación de opresión tan clara, pero también esta situación de la feminización de la pobreza, ¿no? A través de uno de sus ejemplos más concretos que sigue pasando hoy en día, que son los embarazos a temprana edad y los embarazos probablemente productos de violencia sexual. Pero yo creo que usted y yo, si seguimos adentrándonos en la letra, estamos de acuerdo en que como el verso así más desgarrador de Cuando lo negro sea bello y también el más lindo, diría yo, es ese que dice: yo soy un tigre dormido que todas las noches sueña con el mundo que dejé y quitaré vengativo cuando lo negro sea bello las cadenas de mi piel. Yo soy un tigre dormido que todas las noches sueño con el mundo que dejé y quitaré vengativo cuando lo negro sea bello la cadena de mi pie.
consuela. Exactamente, yo creo que es como el verso que a una le llega así Claro que lo profundamente al toca a uno corazón. así fuertemente. Y no solo a usted o a mí, sino también a Felipe Orjuela. Eso es, yo creo que la imagen más agresiva, más fuerte y cruda de lo que es como lo que llaman la justicia histórica y la necesidad de reivindicación. Es impresionante cómo la metáfora pues es la de un ser majestuoso e increíble siendo captado, pero con rabia, es increíble. Y así, el verso es sobre miedo, y la idea es que tengas miedo por todo lo que le hiciste y por todo lo que le han hecho a la comunidad negra y la comunidad afro en el planeta. Es muy duro y muy hermoso a la vez ese verso, porque por un lado siento que alude a la esclavitud de la gente negra cuando describe esa imagen del tigre dormido y encadenado, ¿no? Extraído de su contexto y de su comunidad. Y por otro lado, anhela el momento en el que lo negro sea bello, en el que se pueda llegar a la igualdad, en el que lo negro por fin pueda verse y entenderse en una igualdad de una u otra manera de condiciones. Y es aún más duro que ese verso siga siendo vigente o aplicable, diría yo, hoy en día en el país, en donde seguimos pues perpetuando estas formas de discriminación y estos escenarios pues de racismo hoy en pleno 2025. O sea, por dar un ejemplo que pasó hace nada, recordemos todas las veces que la vicepresidenta Francia Márquez ha sido víctima de violencia racista. O sea, ella incluso ha Y tenido, abiertamente, ¿no? abiertamente, de la forma más pública. Ella incluso ha tenido que demandar a otras figuras públicas como Marvel, no sé si se acuerda de ese caso, Claro. que se refirió a ella como King Kong en redes sociales, o sea, una cosa atroz y me parece a mí impensable para esta época. Si esto le pasa a la vicepresidenta del país, yo no me imagino lo que puede suceder en el día a día. Aquí, en donde según cifras del Ministerio de Interior, pues Bogotá es la ciudad donde más casos de discriminación racial existen, y que nos lo confirma una vez más pues esa anécdota de Pacheco. Sí, y que no es un tema aislado como venía diciendo, sino que es pues puramente racismo estructural. Una cree que estas son cosas que pasan pues en el día a día, así como quien no quiere la cosa, pero la cosa precisamente es mucho más honda y profunda. De hecho, en la encuesta nacional de calidad de 2018 del DANE, se menciona que hay 4,67 millones de personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Y donde más se concentra esa población es en Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia, que son territorios que agrupan casi el 60% del total de esa población. Pero lo que más me parece interesante del DANE es que ellos logran pillarse un patrón, que es donde hay mayor densidad de población afrocolombiana, hay mayores niveles de pobreza y falta de acceso a servicios básicos, que es un poco lo que usted mencionaba de cómo esto termina como afectando aún más o ahondando aún más las brechas económicas o la desigualdad económica para las personas racializadas, ¿no? Entonces, Y eso que no hemos hablado de la relación entre esa desigualdad y el conflicto armado. Pues según la Comisión de la Verdad, hasta el 2020, casi 1.150.000 personas identificadas como negras se registraron como víctimas. ¿Sabe cuánto es eso? Eso es casi un 39% del total de personas negras en nuestro o país. sea, casi la mitad. Sí, imagínese esa cifra, la manera en la que la violencia ha afectado a la población afrocolombiana. Ahí le sumo otro dato, y es que según esa misma entidad, el 98% de los palenqueros, que son pueblos que fueron esclavizados en el pasado acá en Colombia, han sido desplazados por la violencia. O sea, es como una perpetuación de esa violencia contra las poblaciones étnicas, incluida, porque toca obviamente mencionarla, la población indígena, que es un ciclo pues que no termina. Yo creo que con Cuando lo negro sea bello, Pacheco logró sin duda lo que pocos: permanecer vigente a través de los años y llegarle a diversas generaciones con una canción que nos sigue hablando al oído acerca de desigualdades materiales, simbólicas y hasta físicas que sigue viviendo la población afrocolombiana. Que eso es algo que se siente aún más fuerte cuando una se pone a pensar en todo el tiempo que ha pasado desde esa situación de discriminación que vivió Pacheco, y que a su vez le ayudó a construir su carrera, y que desde ese momento hasta hoy no ha cambiado mucho.
Bueno, y sin dejar atrás la voz del Landero, que siento que logró inmortalizar en un lamento histórico y sentido lo que ha vivido el pueblo negro en Colombia desde el inicio de nuestra historia y que aún hoy nos sigue pegando de una u otra manera, pues al resto de la población, por esa historia de colonización que nos ha acompañado desde nuestro origen como nación. Como tu piel y la mía, tu destino, María, como tu piel y la mía. Esto fue Cancionero Nacional de la Desigualdad, un podcast producido por 070 Podcast, con el apoyo de Oxfam Colombia y de Justicia. La investigación, el guión y la locución estuvieron a cargo de Sara Sofía Rojas y Natalia Guerrero. La edición de Andrés Villegas y la identidad gráfica de Isabela Londoño y Laura Zambrano. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Agradecimientos especiales a Discos Fuentes por permitirnos reproducir su canción para este episodio.